Bueno, buen día hermanos, que Dios les bendiga mucho. Espero que hayan empezado bien el año. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. ¿La Biblia? Vamos a leer todo el capítulo con excepción del último versículo. Si ustedes prestaron atención, cada una de las canciones que cantamos hoy tenían que ver con confiar en Dios en medio de las tormentas. Capaz que el que eligió las canciones sabía de qué iba el sermón. Si ustedes se acuerdan, antes de que nosotros leamos el pasaje de hoy, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que es el pasaje en el cual el Señor Jesús está en una barca dormido y de repente se desata una gran tormenta. Y ellos tenían mucho miedo, dice. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Bueno, y ellos lo llaman y le despiertan y le dicen, Señor, no te importa nada, vos. Se está cayendo el mundo y vos, fijate la tormenta que hay. Y al principio ellos tenían un gran temor a la tormenta. Pero el Señor se levanta y dice la palabra que Él reprende a los vientos y al mar y todo se calma. Y después, cuando sobreviene esa calma, los discípulos siguen temiendo. ¿Pero a qué temen ahora? Ya no a la tormenta, sino al saber que ellos están en una barca con alguien que no es un simple ser humano. Ese es uno de los episodios donde ellos empiezan a vislumbrar quién es el Señor. Y la reacción instintiva y primaria ante el saber que el que está ahí no es un simple ser humano, es gran temor. Y la pregunta que ellos se hacen es, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Después, con el tiempo, ellos van a desarrollar una relación con el Señor y saber que ese Dios hecho hombre que camina junto a ellos es un Dios que cuida de ellos y es un Dios que ha venido a salvarlos. Y entonces eso, que inicialmente es temor y que el temor siempre tiene que permanecer en nosotros, el temor, la reverencia hacia la persona de Dios, pero se transforma y se complementa con confianza. Un poco el caminar nuestro como creyentes todos los días es ir desaprendiendo la confianza que tenemos en nosotros mismos para poner cada día más nuestra confianza en el Señor. Ahora, confiar en el Señor no es simplemente decir yo confío en Dios, sino eso se tiene que ver traducido en todas mis actitudes. Eso es actuar en fe o caminar en fe, o lo que dice Pablo, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa caminar por la fe? Significa que nuestra confianza está depositada y puesta en Cristo y no en nosotros. Ahora, eso fue necesario para nuestra salvación, pero es necesario todos los días también para nuestra santificación y es también necesario para cuando estamos en medio de las tormentas. No esperar de nosotros mismos, no confiar en nosotros mismos, no afanarnos y querer solucionar las cosas como a nosotros nos parece, sino siempre poner nuestra confianza en Dios y depender de Él. Y nuestra confianza y nuestra lealtad, el sermón de hoy se llama de lealtades y confianzas. ¿A quién somos leales y en quién confiamos? Cuando las cosas van bien, está todo bien, no hay problema.
El problema está cuando las papas queman, cuando surge una dificultad, cuando hay un problema, ahí nosotros vamos a ver la verdadera cara de todo hombre. No es, si nosotros estamos confiando en Dios y creyendo en Dios, no va a ser evidente por cómo cantemos, sino por cómo actuemos en los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis se va a hacer evidente nuestra fe, y no solo eso también, porque en los tiempos de crisis probablemente en algún momento flaqueemos, pero también Dios está usando esos tiempos de crisis para que nuestra fe madure, para que nuestra fe crezca, para que nosotros entendamos y conozcamos más quién es Dios. Y cada vez que Dios nos permite pasar por una prueba, nuestra fe tiene que ser purificada, nuestra confianza tiene que ser purificada, para que si entramos confiando en Dios de una forma, una vez terminada la prueba, nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios sea aún mayor. ¿Amén? Con todo esto en mente, vamos a leer una etapa difícil de la iglesia, un tiempo difícil de la iglesia, pero una preciosa reacción de la iglesia y lo que Dios hace. Dice, capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Y entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarles a la muerte. Después, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.
Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Estoy seguro de que mientras yo les leía y hacía énfasis en algunas partes, ustedes fueron notando algunos detalles interesantes de esta historia. Esta historia, que es una historia real, es algo, un hecho histórico, digamos, que Pedro le ha contado a Lucas, ¿sí? Lucas, que es quien escribe, escucha esto de boca del mismo Pedro. Por ejemplo, sabemos qué es lo que dice Pedro cuando está solo. Cuando el ángel se va y lo deja solo, Pedro hace una exclamación, ¿y quién lo escucha? Nadie. ¿Cómo sabe Lucas que él dijo eso? Porque Pedro se lo contó. O sea, esta historia se la comparte, estos hechos, lo que Dios ha hecho, se lo comparte Pedro mismo a Lucas. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es una iglesia que en el medio de la hostilidad y la aflicción, ¿qué hace? Ora. Una iglesia que ora, así se llama la primer parte, lo que quisiera ver, de los versículos 1 al 5. Dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Primero, ¿quién es este rey Herodes? Ayer yo hablaba con alguien, con Matías, y hablábamos de este pasaje en particular y hablábamos del rey Herodes. La palabra el rey Herodes aparece muchas veces en la Biblia, pero no siempre es el mismo. Hay un rey Herodes que reinaba cuando nació Jesús, que es el rey que hizo matar a los niños en Belén y la zona. Ese era Herodes el Grande. Él muere. Cuando Jesús era chico, muere. Un ángel le avisa a José: mirá, ya... No le avisa un ángel. Él se entera. José se entera: mirá, se murió Herodes, podés volver tranquilo. Y ahí vuelve la familia, Jesús, María, José, algunos hermanos que habían nacido, se pueden volver a Judea. Ese primer Herodes, el Grande, muere. Después, ese Herodes hace algo muy tremendo, que es matar a todos sus hijos. O hay un tema, tenía un montón de hijos, y él mata a varios, pero hay uno que se llamaba Aristóbulo, que tiene un hijo, y ese hijo se llamaba Herodes. Pero hay otro Herodes, que es Herodes el Grande, que está antes de este Herodes. O sea, hay tres Herodes: el abuelo, el tío y el sobrino. Nosotros ahora estamos con el sobrino. Hay un Herodes que mató a los niños cuando Jesús nació. Hay un Herodes que formó parte del proceso de la muerte de Jesús. Y esto está pasando ya como 10 u 11 años después. Este Herodes muere en el año 44. Y este es otro Herodes. Herodes Agripa. Todos los Herodes, el Herodes el Grande, el primero, el que reinaba cuando nace el Señor, era un rey muy rechazado por los judíos. ¿Por qué? Porque no era judío. Él era edomita, idumeo, descendiente de Edom. O sea, un pagano. Y él era rey en Jerusalén. Y él ofendió a los judíos muchas veces. Muchas veces. Entonces los judíos lo odiaban a él, no lo querían. Ahora, este tipo en algún momento fue bastante vivo y se casó con una mujer que se llamaba Mariamne, que era descendiente de los macabeos, de una familia judía muy respetada, que se había levantado contra el Imperio Romano hacía unos 200 años. Y entonces los hijos de ese Herodes con Mariamne ya eran medio judíos. Y entonces tenían como otra aceptación del pueblo. Y este Herodes que nosotros vemos acá, Herodes Agripa, es un rey que era muy aceptado por los judíos.
Él iba a Jerusalén, cuando él estaba en Jerusalén ofrecía sacrificios a Dios, iba al templo, escuchaba la palabra, oraba. Hay un episodio, todas estas historias que nosotros leemos en Lucas, muchas de estas cosas las podemos encontrar en otros libros de historia de la época. Por ejemplo, un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, que lo escribió un hombre llamado Flavio Josefo. En la época de Jesús nosotros ya estamos en una época de la historia donde se escribe. Y Jesús vive en la época del Imperio Romano. El Imperio Romano registraba todo. Entonces hay historiadores que han registrado todas estas cosas. Bueno, este Herodes Agripa, para que su tío no lo matara, su mamá, que era muy viva, hizo algo. Lo mandó a Roma cuando era chiquito. Y él se cría en Roma, es amigo de Claudio el emperador, es amigo de Calígula. Entonces cuando a él lo mandan a esta zona, lo mandan como rey, le dan mucho poder. Entonces él tenía el favor de Roma, él estaba muy bien con Roma, y tenía también el favor de los judíos. Es más, él buscaba el favor de los judíos. Si algo caracteriza a este hombre, es esa intención de que él quería agradar a ese pueblo que él estaba gobernando. Él quería, porque los judíos eran bravos. Ellos estaban tan subidos arriba del caballo que despreciaban a todos. Se creían un pueblo tan especial, y eran un pueblo especial, pero solo por gracia. Pero en algún momento ellos se creyeron que ellos eran especiales. Y entonces despreciaban a todo el mundo. Y hasta trataron con desprecio a los gobernantes. Y de alguna forma, por su lado judío, este Herodes no quería ser despreciado, quería que el pueblo lo apruebe. Y entonces él empieza a hacer algo que sabe que va a contar con la aprobación del pueblo. ¿Qué es ese algo? Perseguir a la iglesia. ¿Cuál era el chivo expiatorio? Siempre, los gobernantes de este mundo que quieren acumular poder van a hacer lo siguiente. Te van a inventar a vos un enemigo. Y van a decir que tus problemas son a causa de tal persona. Y que él te va a liberar de esa persona. Y entonces vos terminás confiando en él. ¿Sí? Y entonces, como Herodes sabía que los judíos rechazaban a los cristianos, y más desde que los cristianos, estas nuevas, porque era una secta del judaísmo, el cristianismo, una facción, pero en algún momento empiezan a entrar gentiles, y ahí ya a ellos no les gusta, menos todavía. Ya no les gustaba, ahora menos. Entonces Herodes, cuando empieza a perseguir a la iglesia, consigue la aprobación de la gente. Y hace algo tremendo. Él dice que, versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién era Jacobo, hermano de Juan? Uno de los 3 discípulos del círculo íntimo del Señor. Jesús tenía 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero dentro de ese grupo había 3 que eran su círculo íntimo. Jacobo, su hermano Juan y el mismo Pedro. A Jacobo y a Juan, un día ellos le piden ocupar un lugar especial en su reino, y el Señor les dijo: ustedes son capaces de bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar. Y Jesús está hablando ahí del sufrimiento. Y ellos le dicen: sí, porque están pensando no en el sufrimiento que el Señor les dice, sino en obtener un lugar de una posición. Y Jesús les dice: si tienen razón, ustedes van a sufrir por mi causa. Los 2 sufren. Juan muere sin ser sacrificado. Se cree que es el único discípulo, el único apóstol que no fue martirizado, pero muere en una isla, en la isla de Patmos, aislado, exiliado. Muere preso, digamos, por decirlo de alguna forma. Y Jacobo, ahí nomás, es el primero en ver cumplida esta palabra del Señor. Este bautismo, este sufrimiento que él comparte con su Señor, lo hace aquí. Y lo mata, dice Herodes, a espada. Miren, si alguien, en la ley judía, si alguien decía una herejía, se convertía en un hereje, ¿qué había que hacer? Matarlo. ¿Cómo? Apedreándolo. Te agarraban entre todos, te llevaban afuera de la ciudad, te empujaban, te quedabas medio tirado ahí, cada cual agarraba una piedra y empezaba todo a tirarte hasta que te morías de un piedrazo, y seguían tirando hasta que quedabas cubierto de piedras. Era así de terrible. Ahora, si la persona que cometía una herejía
no solo él era un hereje, sino que arrastraba a otros. Si arrastraba a una ciudad, la condena era esta: ser muerto a espada. Así trata Herodes a Jacobo y lo mata. Y fíjense lo que dice el verso 3. Viendo que esto había agradado a los judíos, y ahí está la motivación de Herodes. Él no lo hace porque esté convencido de que esté mal, de que esté bien, no le importa. A él lo único que le importa es agradar a los judíos. ¿Y qué hace él entonces? Cuando ve que la muerte de Jacobo agradó a los judíos, lo que va a hacer es prender también a Pedro. 3 columnas de la iglesia: Pedro, Jacobo, Juan. Ya mató a uno, va por el segundo. Juan todavía es un discípulo muy jovencito. No tiene tanta preeminencia en la iglesia, en Jerusalén. Es más, Jacobo va a morir, Pedro se va a tener que ir de Jerusalén y va a quedar alguien más a cargo de la iglesia. ¿Quién? No Juan, otro. Está al final. Cuando Pedro es liberado, ¿qué le dice a la iglesia? Que le avisen a quién que pasó esto. A Jacobo. ¿Qué Jacobo? No este, porque este se murió. Otro Jacobo. ¿Qué otro Jacobo? Santiago, el autor de la carta de Santiago, que no es un apóstol, aunque es reconocido con la autoridad de apóstol, porque él presenció todo, él estuvo al lado de Jesús mucho, más que Pedro y que Juan. ¿Por qué? Porque era un hermano del Señor. Después del liderazgo de Jacobo, el discípulo, que muere acá nomás, y de Pedro, el que sigue en el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, es este Jacobo, que inicialmente no creyó en el Señor, pero que después terminaría convertido en un discípulo de Cristo y hasta estaría dispuesto a dar la vida por ese hermano suyo de carne al que él ahora reconoce como su Señor y Salvador. ¿Se entiende o no? Bien. Entonces este Herodes agarra engolosinado, dice, bueno, a la gente le caí bien porque maté a Jacobo, venga, agarro a Pedro. ¿Sí? Ahora no lo podía matar, apenas lo mete preso. ¿Por qué? Y está en el versículo 3. Porque eran entonces los días de los panes sin levadura. Era una fiesta, la fiesta de los panes ácimos, o la fiesta de los panes levaduras, que coincidía con la fiesta de la Pascua. ¿Qué hacían ellos? Destruían toda masa que tuviera levadura. ¿Vieron que hace un tiempo estuvo de moda el tema de la masa madre, qué sé yo? Nosotros hoy, si queremos hacer pan, ¿qué hacemos? Levadura. Antes era esa masa madre de harina sola. La compramos nosotros, la levadura. Nosotros vamos y ponemos el sobrecito, hacemos el pan, todo. En aquella época no, vos tenías que guardar un poquito de masa leudada y al otro día, cuando ibas a hacer pan, le incorporabas esa masa, amasabas, dejabas que leude y guardabas otro poquito para el día. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, había una fiesta en la que durante 7 días no se hacía eso. ¿Para qué? Para que muriera la levadura. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver eso? ¿Qué tiene de malo la levadura? En realidad era un simbolismo. Tenía que ver con 2 cosas. Tenía que ver con la Pascua, porque ellos, cuando tienen que salir de Egipto, el Señor les dice, hagan pan y no dejen que la levadura leude. No tienen tiempo. No hay tiempo. Amasen y pongan al fuego. No dejen que... No pueden. Y es un recordatorio, ustedes se fueron, se escaparon, fueron liberados y salieron sin tomar previsiones, sin andar preocupándose. No es que ustedes tuvieron acá un tiempo para decir, bueno, me voy de viaje, armo los bolsos, ahorro, me llevo unos pesos, contrato un seguro de viaje. No, nada. Israel tuvo que salir apurado. Y por eso el Señor les dice, coman el cordero de la Pascua, cómanlo parados. No hagan grande elaboración de comida, unas hierbas amargas, el cordero, el pan así sin levadura. Era un símbolo de que ellos se iban desprendidos. Y también, muchas veces Jesús identifica la levadura con el pecado. No es algo que inventa Jesús, tenía que ver con este concepto. Esta fiesta era una fiesta de arrepentimiento, de despojarse del pecado. Ahora, qué paradoja, mientras ellos celebran esta fiesta, lo que están planeando es matar a los siervos del Señor. Tremendo. Entonces Pedro es metido en la cárcel y van a tener que esperar 7 días hasta que termine la fiesta, y una vez que termine la fiesta, lo que planea hacer Herodes es sacarlo al pueblo, es decir, traerlo y decir, bueno, listo, acá lo tienen, matémoslo, ejecutémoslo, pongámonos contentos porque así estamos haciendo algo bueno. Hay un detalle acá, dice, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados.
Es decir, ¿cuántos soldados? 16. 4 grupos de 4 soldados. Había 4 turnos de guardias. Es lo que nosotros llamaríamos máxima seguridad de nuestros días. ¿Por qué? Ya Pedro había estado preso y se había escapado. ¿Se acuerdan? Un ángel los había liberado. Cuando cuando fueron al templo y oraron y predicaron y ellos fueron presos, un ángel los liberó. 2 versículos usa la Biblia ahí para relatar. Acá da más detalle. Un ángel vino y los liberó. Y cuando quisieron acordar, ellos estaban de vuelta predicando en el templo. Entonces Herodes sabía que ellos habían escapado. ¿Qué pensaba Herodes? Que alguien los había ayudado, que habían hecho trampa, lo que sea. Pero no, era realmente el Señor el que los había sacado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, máxima seguridad, máxima seguridad. Es más, me adelanto. Cuando nosotros encontremos a Pedro durmiendo, vamos a ver que está Pedro durmiendo y tiene una cadena acá y del otro lado de la cadena un soldado. Y otra cadena en esta mano y del otro lado de la cadena otro soldado. Lo habitual era una sola cadena. ¿Sí? Pero acá, para asegurarse la bocha, digamos, Herodes lo hace encerrar a Pedro con un soldado en cada mano encadenado a él y los otros 2 soldados del otro turno en la puerta. O sea, 4 soldados cuidándolo. En turnos muy cortitos, de 6 horas, ponele. Incluso de noche de menos, de 3 horas, para que ninguno se duerma, ninguno se distraiga. Y enseguida había cambios de guardias para asegurarse de que Pedro no se escapara. Mientras todo esto pasa, ¿qué hace la iglesia? Porque el panorama es desolador. La iglesia perseguida y maltratada, Jacobo muerto, Pedro preso. ¿Qué hace la iglesia y cómo actúa ante la hostilidad? Y la Biblia nos dice que la iglesia lo que hace es confiar en Dios, buscar a Dios y orar a Dios. Y dice que ora sin cesar, hacía sin cesar oración a Dios. El verbo que usa ahí, o la palabra que usa ahí, ektenos, es el mismo término que usa cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Cuando dice que ora con mucho fervor, que Él está orando tan comprometido con la oración que le caen gotas como de sangre, es el mismo tipo de oración, una oración ferviente. La hostilidad del mundo hacia la iglesia no debería sorprendernos. Jesús nos dijo a nosotros que podíamos ser perseguidos y rechazados por su causa. Ahora la pregunta está, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo se hacen evidentes en los tiempos de hostilidad y complicación nuestra lealtad y nuestra confianza? Nosotros somos leales a aquello en que confiamos. Por eso van unidas, estoy uniendo estos 2 términos. ¿Se entendió la frase? Nosotros somos leales a aquello en lo cual confiamos. ¿Cuál debería ser nuestra primera confianza? Dios. Y por eso nuestra primera lealtad es hacia Dios. Y esa lealtad y esa confianza en Dios se traduce en hechos concretos. Acá la iglesia ora. Y ora fervientemente, está ocupada realmente y comprometida con la oración, pidiéndole a Dios, porque ellos saben que Dios puede liberarlo. Y están pidiéndole a Dios que libere a Pedro. Los creyentes ya habían visto la mano liberadora del Señor hacia Pedro y a los apóstoles previamente, y saben que Dios tiene el poder de hacerlo. Ahora, cada vez que nosotros oramos, lo hacemos con esta convicción. Con la convicción de saber que estamos orando a un Dios que es soberano y a un Dios que es poderoso. ¿Yo puedo pedirle a Dios lo imposible? ¿Sí o no? Sí, claro, no hay nada imposible para Dios. ¿Puedo esperar que Dios me diga que sí siempre? Porque Pedro es liberado, ya lo leímos nosotros. Está genial, es re linda la historia. Pedro liberado, un ángel se rompe en las cadenas, liberado. Después lo buscan por todos lados, no lo encuentran. Pero antes de que Pedro fuera liberado, Jacobo murió. Pero en ambas situaciones, Dios es poderoso y Dios es soberano. Y así nosotros oramos. Para que sea que Dios haga lo que nosotros le pedimos, o Dios no lo haga,
nosotros sepamos que lo que Dios haga va a estar bien, que lo que Dios haga es lo mejor, y que Dios va a demandar de nosotros que actuemos de determinadas formas, formas que lo honren, formas que reconozcan que nuestra confianza y nuestra lealtad está puesta en Él. Y si nosotros lo honramos con nuestras actitudes, ya está. Y confiamos en eso. La respuesta de Dios siempre va a ser la mejor. Sea que Jacobo muera, sea que Pedro sea liberado de la cárcel. ¿Qué oramos nosotros? Que Pedro sea librado. Pero ¿y si no es librado? Esteban. ¿Cómo alguien podría pensar que de la muerte de alguien puede resultar algo bueno, puede ser algo bueno? Muere Esteban y es el puntapié inicial para que Pablo y todos los otros empiecen a perseguir a la iglesia y a querer destruirla. Y entren en las casas y los persiguen, los encarcelen. ¿En qué redunda eso? En vez de redundar en que la iglesia desaparezca, se desanime y lo que sea, redunda en que el evangelio se desparrama. Porque siempre el objetivo del diablo, el objetivo del diablo no somos nosotros. Nosotros para él somos migajas. Él quiere parar la obra del evangelio. Él quiere parar la obra del evangelio. Él quiere que nosotros dejemos de ser testimonios de Cristo. ¿Se entiende? Y Él quiere que la iglesia pare, basta de hablar de Cristo. Ese es el objetivo del diablo. Porque si ustedes siguen predicando el evangelio, muchos van a ser librados de mis garras. Y yo no quiero eso. Yo quiero seguir matando, seguir aprisionando a la gente. Yo quiero seguir teniendo a la gente enredada en el pecado. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y sobre eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cuando nosotros oramos en medio de las dificultades, lo hacemos confiando en que Dios tiene el poder de librarnos. Y si Él determina no librarnos, confiamos también en que su voluntad es lo mejor. La respuesta de la iglesia a la hostilidad y a la crisis. Confianza en Dios, lealtad a Dios, oración ferviente. En la segunda parte de nuestro pasaje vamos a ver la respuesta de Dios a la oración de su pueblo. Que en este caso, en el caso de Pedro, la gente pedía que Dios librara a Pedro. Y Dios libró a Pedro. Coincidieron las dos peticiones. ¿Se entiende? Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Dos detalles. ¿Cuándo es Pedro librado? La noche previa, al otro día se terminaba la fiesta y a la mañana lo iban a mandar a buscar, lo iban a poner, iban a hacer una fantochada de juicio y lo iban a condenar, lo iban a matar. ¿Cuántos días estuvo Pedro preso? Varios días. Todos los días en los que no lo podían matar, Pedro estuvo preso. ¿Cuándo lo libera el Señor? Justo antes. La noche previa a que sea el fin de la fiesta, el Señor lo libera. ¿Qué hace Pedro mientras está preso? ¿Qué hace? Miren el pasaje, verso 6. Mírelo. Duerme, Pedro duerme. ¿Vieron que cuando uno está medio ansioso por algo, todo, uno no duerme? No, Pedro está cualquier cosa menos ansioso. Él está confiado. Él está confiado y no sabe si Dios lo va a librar. Él sabe que la iglesia está orando por él. Él está orando probablemente también por lo mismo. Pero, ¿piensa él que puede terminar muerto? Sí, claro, está dentro de las posibilidades. ¿Y qué hace? Duerme. Ahí este dormir de Pedro es una expresión de su confianza. Porque él sabe que lo que Dios haga va a estar bien. Y rodeado de soldados y ante la perspectiva de la muerte, Pedro confía y Pedro duerme. Y mientras él está durmiendo, imaginan, ¿no? La escena, la celda, Pedro, dos soldados a cada lado de Pedro, también ahí durmiendo, los dos atados afuera de la celda.
Se cree que Pedro estuvo encarcelado en algo que llamó la Fortaleza Antonia, una cárcel bastante importante del Imperio Romano. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Muchos acá han dicho, si se trata, la palabra ángel acá significa mensajero. Si se trataba de un hombre, alguien que Dios mandó, o un ángel, lo que nosotros llamamos ángel. ¿Sí? La palabra ángel para nosotros, ¿qué es? Ese ser que viene del cielo, que sirve a Dios y que, dice la palabra de Dios, son ministradores a nuestro favor, ¿no? Dios nos guarda, nos protege, nos ayuda por medio de ángeles, ¿sí? Dios usa a los ángeles para obrar a favor nuestro, ¿sí? ¿Los ángeles existen? Sí, claro, la Biblia los dice. Hago esta aclaración porque hay toda un movimiento ahora, no sé si es muy popular, pero yo tengo muchos conocidos que andan en eso, que tratan con los ángeles. Y hay una creencia de que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián. ¿Escucharon a eso ustedes alguna vez? Sí. ¿Es así, sí o no? No sabemos. No sabemos. ¿Por qué? Jesús una vez dijo que, hablando de los niños, dijo que su ángel los protegía. Y el Talmud judío de la época de Jesús habla de que Dios... El Talmud no es la Biblia. O sea, es una opinión, digamos, algo que ellos dicen, no lo creemos. Pero habla de eso. De ahí a decir que Camila tiene un ángel que se llama Chafatiel y que a ese ángel le gusta tomar Fanta. Sí, porque llegan a esos extremos. Hay gente que llega a esos extremos y ve plumita y dice la pluma de un ángel. Pobre cotorra que perdió la pluma. A todo así. ¿No? Pero la palabra ángel significa simplemente mensajero. Entonces muchas veces es difícil traducirla y ver si es un ser humano que actúa como enviado de Dios o si es realmente lo que nosotros llamamos un ángel. Digo, hago esta aclaración porque después va a aparecer, la gente va a decir que es el ángel de Pedro y no Pedro. Por eso. Este es un ángel, lo que nosotros llamamos ángel, que lo manda el Señor. Y para que no quedan dudas de que viene del cielo y que es enviado de Dios, dice que una luz resplandeció en la cárcel. ¿Qué hizo el ángel? Tocó a Pedro en el costado, lo despertó y fíjense, le va dando órdenes. Levántate, vestite, prepárate. Primer milagro que hace Dios a favor de Pedro, manda un ángel. Segundo milagro, se rompen las cadenas. Pedro está encadenado, no era fácil sacarse unos cadenones gruesos. ¿Han visto ustedes las películas? Son unas cadenas importantes. Las cadenas se caen, queda libre Pedro. Y él va a salir de la cárcel y va a llegar a una puerta donde está la primer guardia. Y va a pasar sin que nadie lo vea. Y va a llegar a otra puerta donde hay otra guardia. Y va a pasar por ahí sin que nadie lo vea, sin que nadie lo pare. Y algunos dicen, lo que pasa es que por ahí medio disfrazado Pedro se hace pasar por sirviente y pasa. Bueno, está bien, por esas puertas. A la última puerta, cuando él llega, es la puerta que da a la salida a la calle. Ya está, es la última puerta. En esa puerta sí o sí te controlaban quién era. No importa, nadie lo ve a Pedro. Dios hace caer sueño o de alguna forma los guardias que están ahí no paran a Pedro, no lo detienen. Ni es más, la Biblia da un detalle. Abrir esa puerta era todo un proceso. Había una llave grande, rejas, ¿no? Era un trabajo, no era una puertita como la que nosotros abrimos. Era una puerta de una cárcel muy importante, muy pesada. Y dice, la palabra que usa la Biblia ahí es autómate. Se abre sola, de forma automática. ¿Vieron cuando uno va a esos supermercados que se para y la puerta se abre sola? Así. Nada más que esa tecnología no existía en ese tiempo. Es más, esa puerta estaba hecha para no abrirse. Se abre sola la puerta. Pedro hace todo este camino medio como confundido, él no sabe, él va saliendo de la cárcel y el ángel le dice, vení, seguime. Estoy en el verso 10, dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de Grego. Salen por la puerta, pasaron una calle, es decir, hicieron una cuadra de la cárcel y el ángel lo deja. Y ahí en ese momento
Pedro llega a entender lo que es importante que Pedro entienda. ¿Qué entiende Pedro acá? ¿Cuál es el foco de este pedacito de texto? Que ha sido librado de la mano de Herodes y del odio de los judíos, ¿pero por quién? Por Dios. Lo que Pedro entiende acá es que el autor de su liberación es Dios. Y él lo dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Importantísimo acá. Pedro estaría orando, estaría deseando, pero la confianza de la iglesia, ¿dónde está puesta? En Dios. La confianza de Pedro, ¿dónde está puesta? En Dios. La confianza, nuestra confianza, ¿dónde debe estar puesta siempre? En Dios. Si está puesta en Dios, y esto es muy importante, poner nuestra fe en Dios, poner nuestra confianza en Dios, siempre, siempre, siempre implica no confiar en nosotros mismos. No querer hacer las cosas como a nosotros se nos canta. No querer insistir a veces con: a mí me parece que esto tiene que hacer, y insisto. No, nosotros siempre tenemos que buscar la guía de Dios y confiar en Dios. Confiar en Dios implica eso. ¿Cómo yo expreso que confío en Dios? No es que yo digo: yo confío en Dios. Mirá que está bravo, que la situación económica está brava. Yo confío en Dios, no laburo, Dios proveerá. No es eso. Nuestra confianza en Dios se va a traducir en hechos concretos. Cómo tomamos las decisiones, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Todo eso tiene que reflejar que nuestra confianza no está puesta en nosotros, sino en Dios. Miren, Proverbios 3 es un precioso consejo. El Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros hacemos todo pensando en qué es lo que honra más a Dios, lo que más agrada a Dios, Dios hace que nuestras decisiones sean las más sabias. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, 5 y 8, del 5 al 8, es eso. El pueblo de Dios es un pueblo que se caracteriza por todas las cosas por tener confianza en Dios y lealtad a Dios. El Salmo 20 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva por Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Tercera parte. Vamos a ver a un siervo que busca a Dios, que busca al pueblo de Dios, y una iglesia que se deleita en lo que Dios hace. Luego de su liberación, Pedro busca a los suyos, a la iglesia. Verso 12 dice: habiendo considerado esto, después que él se encuentra ahí solo, el ángel se va, se queda ahí y dice: ahora entiendo, Dios me libró, ¿qué hago? ¿A dónde va? ¿Qué hace Pedro? Busca a la iglesia. Lo primero que él hace es buscar a la iglesia. Y va a la casa de una tal María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos, que es sobrino de Bernabé. ¿Le van sonando estos nombres? Han aparecido en el libro de los Hechos. Este Marcos, que nosotros escuchamos acá, es el Marcos que después va a terminar siendo un discípulo de Pedro y va a terminar escribiendo el Evangelio de Marcos. Es el Marcos que va con Bernabé y Saulo, que se asusta y se vuelve, que Saulo se enoja, pero que después se reconcilian. ¿Sí? Es ese Marcos. En la casa de la madre de él se reunía la iglesia. Detalles. La iglesia se reunía en una casa que era una casa grande. María era una mujer de cierto dinero. La nombra a ella y no al padre de Marcos. ¿Por qué? Dos posibles razones. O María es viuda o el padre de Marcos no es creyente. La creyente es la madre. Pero, así que fíjense, una casa grande. Una casa que tiene una puerta, una casa que entre la puerta y donde estaba reunida la gente hay una distancia, hay un espacio.
Es una casa que tiene el espacio suficiente para que se reúna mucha gente. Es una casa donde no vive una familia sola. Es una familia que tiene sirvientes. Y no cualquier sirvientes. Hay una niña acá que se llama Rode, que es una pibita chiquita, que está como portera. Chiquita, digo, 14, 15 años. Que está ahí, es ella la que atiende la puerta. ¿Y cómo reacciona ella cuando se da cuenta que es Pedro? Se llena de gozo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ella también es creyente. María, la creyente que es mamá de Marcos, la que presta su casa para la iglesia, para que la iglesia se reúna ahí, ha sido tan testimonio del Evangelio que hasta sus siervos son hermanos de ella, son creyentes. ¿Se entiende eso? ¿Y a dónde va Pedro? Pedro va a la iglesia. El lugar primero donde cuando nosotros decimos que confiamos en Dios, esa confianza en Dios debería poder traducirse en eso, en que nosotros vemos la mano de Dios y la ayuda de Dios a través de la iglesia. Piénselo, cuando usted necesite ayuda, debería pensar como primera opción de ayuda en quiénes, en la iglesia. Yo como iglesia, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Qué es lo que siempre tengo que pensar? Que como iglesia yo tengo que estar siempre dispuesto a ayudar a mi hermano. Porque Dios va a proveer a mi hermano, Dios va a ayudar a mi hermano, Dios va a sostener a mi hermano a través de mí, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces la que acude a la puerta, imaginen la escena, ¿no? A mí me sirve mucho esto, imaginar la escena. Llega Pedro a la casa, una casa grande, una puerta grande de madera, todo un muro alrededor, tiene patios, tiene distintas habitaciones, la iglesia está reunida en un salón grande, y Pedro toca la puerta. Y la chica viene y pregunta, ¿quién es? Es de noche o de madrugada, vos no abrís la puerta así nomás. Y Pedro dice, soy yo, Pedro. Y ella reconoce la voz de Pedro. No abre todavía. Y es más, dice que se pone tan contenta que sale corriendo y les avisa a la iglesia, está Pedro en la puerta. ¿Y qué le dice la iglesia? Estás loca vos. ¿Por qué está pidiendo la iglesia? Por la liberación de Pedro, y ha ocurrido. Y ahora no lo cree. Lucas no critica a la iglesia, es natural, le han pedido lo imposible ha sucedido, pero igual se sorprenden. No es que le dicen, bueno, listo, sí, yo ya sabía que Dios iba. No, se sorprenden y le dicen, estás loca. No, en serio les digo, está Pedro, debe ser su ángel, dicen ellos. Y acá viene lo que nosotros ya mencionamos de el ángel guardián. Algunos dicen, pueden haber pensado en eso. Si nosotros tenemos que entender, es una presencia espiritual, es una visión. Ellos le dijeron, estás viendo una visión de Pedro, pero no estás viendo al Pedro verdadero. Pero vengan y vean. ¿Y qué hace la iglesia? Va y abre la puerta. ¿Y quién está ahí? Está Pedro. Y se quedan primero atónitos, dice la palabra. Pero después del atónitos, ¿qué? ¿Qué viene después del quedarse atónitos? El gozo de ver a Pedro libre. Ellos ya lo contaban como muerto. Habían matado a Jacobo, iban a matar a Pedro. Y Pedro hace dos cosas. Bueno, lo primero que hace Pedro, dice, haciéndoles con la mano señal, estoy en el verso 7, de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pedro les pide silencio. ¿Para qué? Para no alborotar al barrio y que venga a ver qué pasa, algo, ¿no? Son gente que está siendo perseguida, que está en peligro de muerte. Entonces, calladito. Y él les cuenta a la iglesia lo que Dios ha hecho. Todo. Lo del ángel, que la primera puerta, la segunda puerta, cómo se abrió la puerta. Todo con detalle. Pedro se lo cuenta a la iglesia. Pedro hace dos cosas. Primero, acude a la iglesia y los consuela, dejándoles saber cómo Dios lo ha librado. Pedro no piensa solo en sí mismo. Si él hubiera pensado solo en sí mismo, al salir de la cárcel, lo primero que hace es buscar la forma de escaparse de Jerusalén. Pero él sabe que la iglesia está preocupada por él, sabe que la iglesia está orando por él, y entonces lo primero que hace es ir y hablar con los hermanos y decirles, Dios me libró, hermanos, gracias por sus oraciones, Dios me libró, quédense tranquilos. Y lo segundo que él hace es ser prudente y sabio. Pedro no se queda ahí regalado para que Herodes lo vuelva a capturar.
Pedro se da cuenta, lo quieren matar y esta vez el Señor le dice, escapate, anda a un lugar seguro. Así que deja Jerusalén. La tradición católica dice que de acá Pedro se va a Roma, se convierte en obispo en Roma y se convierte así en el primer papa. En realidad Pedro no se va a Roma. Pedro, la Biblia misma nos dice que Pedro estuvo en Antioquía. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que se encuentra con él en Antioquía y tuvieron una discusión? Pedro va a volver a Jerusalén en algún momento, porque este hombre que está acá, Herodes, va a morir. Ahora lo vamos a ver. Pedro va a volver a Jerusalén, va a participar del concilio. Pedro deja Jerusalén, pero al igual que los dispersados, él va a seguir predicando la palabra. Dice ahí, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, y en los momentos difíciles buscamos la ayuda del Señor, nuestra primera opción tiene que ser la iglesia. Buscar la ayuda y el sostén de los hermanos. Piénselo en el doble sentido. Si yo estoy mal, mi primera opción para buscar ayuda es la iglesia. Si yo soy iglesia, la primera opción de mi hermano para buscar ayuda debería ser yo. ¿Se entiende? Dios libra a Pedro como respuesta a las oraciones de la iglesia. No tenemos que perder de vista eso. La liberación de Pedro es la respuesta a las oraciones de la iglesia. Nosotros vimos el panorama desolador, y termina diciendo, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios. Y eso es lo que nosotros vemos acá, la respuesta de Dios a esa oración. Nosotros mostramos nuestra lealtad hacia Dios precisamente así, siendo iglesia desde un compromiso con las necesidades de mi hermano. Y también mostramos en quién confiamos, siendo sabios con las oportunidades que Dios nos da. Pedro fue liberado y cuidó esa libertad, no por cobardía. Pedro se va de Jerusalén no porque es un cobarde, sino por sabio. Dios le muestra. Y llegamos al final del pasaje. La historia debería terminar acá. Pedro lo mete en preso, la iglesia ahora, Dios lo libera. Ya está. Genial. Pero Lucas nos da detalles. Me costó bastante, o tuve que leer bastante, estudiar bastante, de por qué Lucas pone esto acá. ¿Por qué nos cuenta esto? Porque acá nos va a dejar hablar de Pedro, nos va a dejar hablar de la iglesia y nos va a hablar de Herodes. Y dice, luego de que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Claro, cuando llega el día se dan cuenta de que Pedro no está. Lo buscan por todos lados, si no está. Lo buscan sin hallarle, estoy en el verso 19. Interrogan a los guardias dicen, nosotros estábamos acá, lo cuidamos, qué sé yo. Mirá, teníamos las cadenas, se cayeron las cadenas, no sabemos, no tenemos nada que ver. Bueno, los condena a muerte. Herodes los condena a muerte y los mata. A los 16 soldados, que eran responsables por la seguridad de Pedro. Y está tan enojado Herodes con lo que ha pasado, tan frustrado, porque esto era toda una jugada de él para alimentar su orgullo. Y ahora su orgullo ha sido frustrado, él lo toma como una afrenta personal. Pero él se está ofendiendo por lo que Dios hizo, y ese es el problema. Y se enoja tanto que incluso se va, dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Se fue de la ciudad. Las palabras que mejor describen a Herodes son estas: orgullo frustrado. Y Lucas nos da otros detalles. Verso 20. Nos dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, que eran 2 ciudades más al norte. Herodes era así, un mal gobernante. Y como él estaba enojado, no les vendía cereales. Y esas 2 ciudades estaban pasando hambre, porque dependían de lo que él les pudiera vender. Él le decía, no, a ustedes yo no los quiero, no les vendo nada. Imagínense, usted vive en la única verdulería del pueblo y el verdulero no los quiere y les dice, a ustedes no. A todos le vendo, a ustedes no. ¿Y pero qué vamos? No sé, a ustedes no. Era así, era. Y este pueblo, estas 2 ciudades, necesitan, sí o sí, están dispuestas a rebajar, sí, vienen a verlo a Herodes y sobornan
nos dice el verso 20, a un tal Blasto, que era camarero mayor del rey, y le piden una audiencia. Y Blasto lo consigue. Blasto consigue que Herodes los escuche. Y Herodes, como es un tipo orgulloso, pedante y lo que sea, agarra y se viste con ropas bien fastuosas y se sienta en un trono de mucho lujo, porque ¿qué quiere él? Que le chupen las medias, que él quiere aparecer ahí como el fastuoso, quiere recuperar su orgullo herido. Él quiere ver a los de Tiro y Sidón rebajados pidiéndoles por favor para que él les dé unas migajas. Y dice, y un día señalado, este es el verso 21, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Empezó a hablar, a dar un discurso. Esta escena la narra también Flavio Josefo, con mayor detalle, incluso porque describe la ropa, habla de ropas muy fastuosas, doradas, un despliegue que ni otras personas nosotros vemos. Y dice ahí que él aparece en ese lugar para ser admirados por todos y el pueblo empieza a aclamarlo gritando, voz de Dios y no de hombre. Al principio yo entendía así esto, que la gente no quería escucharlo a él, sino que quería escuchar a Dios. No. Ellos le están diciendo que cuando él habla, lo que él habla es la palabra de Dios. Lo reconocen a Herodes como divino. Todos los gobernantes, los emperadores, todos se decían ellos mismos divinos. Decían ser dioses y recibían adoración. Herodes era un conocedor de la ley judía y sabía que eso era una abominación delante de Dios. Pero su orgullo ha sido herido de tal forma que acá él acepta eso y se infla. La gente le empieza a gritar, vamos Herodes, qué capo que sos, cuando vos, mirá la ropa que tenés, cómo brillás, cuando vos hablás sos Dios. Y él se agranda. Verso 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, y por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró comido de gusanos. Murió. Flavio Josefo relata que acá, en ese día, se descompone Herodes, agoniza durante 5 días y muere. Lucas da la causa, comido de gusanos. Había en aquella época unos parásitos que te hacían como pelotas en el estómago y obstrucciones intestinales y era una muerte horrible, pero moría. Así que es probable que haya muerto así. Sí, pero había varias enfermedades que hoy están erradicadas que en esa época no. Pero lo que Lucas nos quiere hacer notar es esto. Este hombre que persiguió a la iglesia, que quiso matar a los siervos de Dios, termina así. Fíjense. El pasaje comenzó con Herodes persiguiendo a la iglesia, los hermanos orando desesperados y Pedro preso. Y el pasaje termina con Herodes muerto, con la iglesia creciendo y con Pedro libre. Porque el versículo 24, que es el broche de oro, el final, nos dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Las situaciones difíciles van a reflejar cuáles son nuestras lealtades y nuestras confianzas. En quién confiamos, a quién le somos leales. En el medio de un mundo hostil, nosotros necesitamos recordar que Dios es el soberano y poderoso en el que creemos y al cual servimos. Y esa es nuestra confianza. Ver la mano de Dios en la vida de sus hijos disipa nuestros temores y nuestras dudas. Sea que Jacobo muera, sea que Pedro sea liberado. Dios está siempre en control. Esto sabemos. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo que Dios ha prometido, lo hará. Esa es nuestra confianza. La mano de Dios en nuestra historia es un llamado a confiar, incluso en medio de la oscuridad, o especialmente en medio de la oscuridad.
Sea que Dios permita el dolor o nos libere de él, manifestamos nuestra lealtad y nuestra confianza en Dios. Por eso oramos a Él con la confianza de saber que su voluntad es siempre lo mejor que nos puede pasar. Lo precioso de este pasaje no es solo que Pedro haya sido liberado, porque nos habla de un Dios poderoso que libra a sus siervos. Bruno nos leía el Salmo 34 y hablaba precisamente de eso. Pero nos habla también de un pueblo que conoce al Dios en el cual ha creído. ¿Y por qué conoce a ese Dios? Confía en Él y su lealtad es hacia Él. Incluso en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio del rechazo. Esas cosas, la oscuridad, la hostilidad, la prueba, van a poner a prueba, van a testear nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra confianza. ¿En quién estamos confiando? Eso se va a hacer evidente en los momentos difíciles. En los momentos fáciles, cualquiera. En los momentos difíciles, que nos aferremos nosotros más fuertemente a Dios para que nuestra fe crezca, mejore, sea purificada y que nosotros salgamos de la prueba con un conocimiento mayor de Dios. Eso es lo precioso en la historia de Job. Hace un tiempo escuché un sermón del Evangelio en la vida de Job. Lo predicó el pastor Dardo Leanque y es uno de los sermones que a mí más me edificó en mi vida. Y él decía, lo más precioso en la vida de Job es que después de todas esas pruebas, ¿qué obtuvo él? ¿Otros hijos? ¿Más bienes? ¿Más casas? ¿Más todo? Sí, pero lo que él obtuvo fue un conocimiento más profundo, más precioso y más glorioso de Dios. Que las pruebas sean eso para nosotros, una oportunidad de conocer a Dios más y de que nuestra fe y nuestra confianza en Él crezcan. Amén. Oremos.